7, está con nuestro estudio. Y tengo un tema un poquito controversial, tema que a veces causa un poco de polémica, pero vamos a aprender de Dios respecto a este tema. Le puse así: ¿es el hombre o es Dios? Le puse de ilustración. Se llama el estudio: ¿es el hombre o es Dios? Lo que nosotros nos tenemos que preguntar. Abro aquí el estudio. ¿El hombre o es Dios? Voy a comenzar así, como introducción. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, Dios, en toda la lectura, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, ah, vemos una y otra vez que Dios trata de decirle a la humanidad: hey, real, yo existo, yo soy Dios, ustedes son mi creación, quiero tener una relación con ustedes, yo quiero darles vida, yo quiero cuidarles, yo quiero proveer a ustedes. Y podemos ver eso en la escritura, ¿va? Nos lo enseña la palabra. Entonces, vemos cómo es que Dios trata de mostrarse que Él es real, que Él existe a través de su palabra, a través de las circunstancias que nosotros estamos, como por ejemplo, aunque yo no sea una persona creyente, vamos a decir que me levanto un día y nomás de repente tengo un incidente donde yo tenía que haber perecido en ese incidente. De repente la libro del accidente, no muero y digo: ah, Dios hizo misericordia, o Dios me cuidó, o Dios me libró, ¿va? Bueno, el chiste es que hay incidentes así donde Dios trata de revelarse a las personas de que tenemos un Dios, Él existe. Vemos y aprendemos de que, por ejemplo, también a través de su Espíritu Santo, Él revela su deidad, revela que es real, y a través de otras personas, ¿va? Por ejemplo, una persona que decide creer en Jesucristo, entrega a la voluntad de Jesucristo, se deja usar, se deja guiar por el Espíritu Santo. Esa persona es usada por Dios para que Dios se revele a otras personas. Está en que, por ejemplo, nosotros, la mayor parte de nosotros estamos aquí, hemos dado a Cristo como nuestro Dios, nuestro Salvador. Muchos de nosotros podemos decir que fue a través de otra persona que nos mostró realmente que Dios transforma vidas, cambia vidas. Nos dijeron algo, nos exhortaron, oraron por nosotros, nos dieron una palabra, vamos a decir, profética, y venimos a darnos cuenta que Dios es real, Dios existe, y gracias a eso nosotros comenzamos a creer a Dios, ¿va? Comenzamos a seguir a Dios. Entonces, Dios siempre se quiere revelar a toda persona, a todo el que existe, quiere darse a conocer, ¿ok? Eso yo creo que no cabe duda entre nosotros. Quiere darse a conocer a cualquier ser humano que ha existido, que vive y que a lo mejor que va a vivir. Esa es su voluntad, revelarse. Entonces, llega un momento donde nosotros o nos cerramos a la revelación de Dios, o a veces dejamos que Dios se revele a nosotros, comenzamos una vida de fe, comenzamos una relación con Dios, ¿va? Entonces, abrimos nuestro corazón y Dios comienza a Él a trabajar en nosotros. Pero hay otras personas que, por más que Dios se revela a sus vidas, como por ejemplo, como ya dije, como incidentes,
donde, por ejemplo, esa persona la libra, no le pasa nada y tenía que haber fallecido en ese accidente. De repente, vamos a decir que dicen, oh, Dios te cuidó, la libraste, ese fue un milagro, eso fue algo sobrenatural. Y va a haber algunas personas que dicen, no, 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 Dios no existe, a mí no me vengas con esas cosas, simplemente no me tocaba. ¿Va? Se encierran a no creer en Dios, se encierran, o vamos a decir, endurecen su corazón para que su corazón no se doblegue ante. Ok. Entonces, cada persona ha tenido dos opciones. ¿Ok? Una de esas opciones es se humilla y reconoce a Dios y comienza a obedecerle y comienza a tener una relación con Dios. O la otra opción es que uno se resiste a la revelación de Dios, que hace uno que se endurezca el corazón, que vuelva cada vez más, más cerrado, más endurecido a la revelación de Dios. ¿Ok? Entonces, cada ser humano tiene estas dos opciones. La verdad es de que gracias a que Dios ha revelado a nuestro corazón, Dios se ha movido en nuestro corazón, hemos podido reconocerle y estamos aquí. Pero lo que yo quiero hablar es de que a veces leemos textos donde, por ejemplo, la gente en la palabra, las personas simplemente no reconocen a Dios. Uno dice, bueno, ¿y estas personas por qué no? Pero hay otras personas que sí reconocen a Dios y se doblegan ante Dios, le obedecen a Dios, le siguen a Dios. Dios las comienza a usar y son transformadas, cambiadas, bendecidas, pero otras no. Por más que Dios se reveló ahí, simplemente no pasó nada, ¿verdad? Y la persona se perdió. Ahora, yo quiero que ustedes me den algún ejemplo que sepan así no, pues esta persona fue así, endureció su corazón, nunca aceptó la revelación de. ¿Alguno de ustedes podría decir algún ejemplo, algún nombre? Una persona que no terminó por dar la revelación de Dios. ¿Alguien podría decir alguna? Judas, muy bien, él fue uno de ellos. Dios Jesucristo le hizo un llamado a que le siguiera. Dios Jesucristo estuvo enseñándole por cerca de 3 años. Dios Jesucristo, lo que hablaban las profecías, y vemos que Judas fue uno de ellos, donde él decidió endurecer su corazón a Dios, al llamado de Dios, y realmente se perdió. ¿Va? Judas fue uno de ellos. Entonces, yo el día de hoy, yo quiero que nosotros estudiemos este pasaje que está ahí en Éxodo, donde, um, donde dice la escritura que Dios usa a Moisés para que Dios se revelara al faraón. Faraón pudiera conocer que existe un Dios, pero leemos en la escritura de que hay pasajes donde dice que el faraón tomó la decisión de endurecer su corazón
a la revelación de Dios. Y vemos pasajes donde dice que fue Dios el que endureció el corazón del faraón a su propia revelación, para que fuera terco, para que no dejara salir al pueblo de Israel, pero para que también Dios mostrara su poder. Ahora, la pregunta aquí es, ¿quién es el que hace que se endurezca nuestro corazón a la revelación de Dios? ¿Somos nosotros como personas, somos nosotros como hombres, o es Dios el que hace que nuestro corazón se endurezca? Es Dios el que hace que nuestro corazón se endurezca. Te digo esto porque aunque nosotros aceptamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él vino a morir por nosotros y que no, lo que más nos conviene a nosotros es aceptarle y tener una relación y obedecerle para tener la vida que nos ofrece, tú y yo batallamos muchas veces en que nuestro corazón no está completamente, vamos a decir, que rendido a Dios para que nosotros sigamos creciendo y experimentando, vamos a decir, la obra de Dios en nuestra vida. Todos batallamos con alguna cierta porción en nuestra vida espiritual donde nosotros tenemos que dejar que Dios se revelar para que impacte nuestro corazón a tal grado que digamos al Señor, soy todo tuyo, úsame como tú quieras, haz de mí lo que tú quieras, dame lo que tú creas que me tienes que dar, mándame a donde crees que tengo que estar, ¿verdad? Otra vez, ¿quién aquí dice es el hombre que endurece su corazón a la revelación de Dios o es Dios mismo a veces endureciendo nuestro corazón? Eso lo vamos a estudiar, lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, sí, Leo. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguien quiere opinar? Yo quiero decirte que cuando hay un corazón endurecido, existe una tragedia espiritual en pocas palabras. Porque no solamente rechaza a Dios, sino que rechaza, Dios mismo quiere llegar a su vida y quiere obrar la vida de esa persona para que esa persona experimente un crecimiento y para que su vida y la vida que le rodean, de las personas que le rodean, sean bendecidas. Entonces, un corazón endurecido, quiero decirte que deja percibir lo que Dios quiere mostrar. Entonces, es sumamente importante que tú y yo nos preguntemos qué tan endurecido está nuestro corazón. Es importante que tú y yo sepamos, ¿somos nosotros los que estamos endureciendo nuestro corazón al mover de Dios o a la revelación de Dios? ¿O es Dios a veces que hace lo que hizo con el faraón? O dice el texto o los textos que vamos a ver. Dios endureció el corazón del faraón. ¿Ustedes qué creen? Sí, es cierto. Hoy vamos a ver varios pasajes. Pero la pregunta aquí es, ¿será que Dios endurece los corazones? Sí. ¿Eh? No, vamos a ver, vamos a hablar de eso. Entonces, vamos a ver. Para muchos este es un problema, ¿ok? De cómo es que existe un Dios que supuestamente nosotros le llamamos bueno, un Dios que es, que ama a su creación. ¿Cómo es que la palabra dice entonces que Dios endurece el corazón de este faraón, para que su pueblo saliera? O sea, debido a que su corazón Dios le endureció el corazón, ellos experimentaron a que todo primogénito muriera en Egipto, e incluso murió el hijo del faraón. Entonces, muchos no pueden aceptar de que, por ejemplo, cuando dice es que Dios le endureció el corazón al faraón para que Dios se pudiera revelar
de qué tan poderoso era para el pueblo de Israel, pero también para el pueblo de Egipto. Ah, Muchos no pueden entender que digan, es que o sea, por culpa de eso, todos los primogénitos murieron. O sea, murieron personas, murieron gente inocente. Y hay veces personas que simplemente no te pueden aceptar cosas así. Hay personas que no te pueden aceptar, por ejemplo, de que cómo es que tenemos un Dios que mandó matar, por ejemplo, pueblos enteros cuando venía el pueblo de Israel para conquistar la tierra prometida. ¿Cómo es que un Dios se atrevía a dar un mandamiento de que tenían que matar a todo habitante de esos lugares, incluyendo niños, ancianos, mujeres? ¿Cómo va a ser posible? Hay muchas personas que una piedra de tropiezo cuando leen ese tipo de pasajes, pero nosotros lo que tenemos que hacer es, pues ahora sí que depender mucho del Espíritu Santo, leer mucho las Escrituras y por qué Dios obró así. Nos vamos a dar cuenta de que cuando se trata de Dios cuidar a su pueblo, cuando se trata de Dios cuidar a los que son suyos, Dios no se mide, Dios no se detiene. ¿Okay? So, vamos a ver este caso muy bueno, muy importante para nosotros. Entonces, para muchos es un problema aquí esto que nos habla la palabra de Dios. Entonces, ah, lo que tenemos que entender en este tema que vamos a ver, de que es el hombre, es Dios que endurece el corazón de la persona, vamos a aprender que en primer lugar tenemos un Dios soberano, un Dios que puede hacer lo que Él quiera dentro de sus planes. Vamos a aprender que también nosotros tenemos mucha responsabilidad. Por ejemplo, existe la voluntad de Dios donde es decretada y se cumple, como por ejemplo cuando Dios dijo que se haga la luz, que se haga el cielo, que se haga la tierra, fue la voluntad de Dios decretada en un nivel donde todo se somete, donde todo le obedece y pasa exactamente como Él lo manda. Pero también existe la voluntad de Dios donde esa voluntad Él la deja como a las manos de la persona para que la persona si lo quiere cumplir o no la quiere cumplir, ahí la persona toma la decisión. Como por ejemplo, la voluntad de Dios es de que nosotros no matemos, ¿va? Pero va a haber la persona que va a decir, bueno, esa es la voluntad de Dios, Él no quiere que yo mate, pero como a mí se me botan las canicas, las cabras, Dios no está en mi vida, a mí no me interesa nada de eso, yo voy, pum, y mato al que me cae mal. Entonces, Dios no le agrada por ejemplo, que una persona mate a otra. Pero a pesar de que es su voluntad y que no existe ese asesinato, lo deja a las manos de la persona para que va a ajustar a su voluntad o no se va a ajustar a su voluntad. Entonces, nosotros tenemos mucha responsabilidad sobre si nuestro corazón se endurece o realmente es Dios el que lo endurece. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar de esas situaciones. Entonces, un texto muy bueno que nosotros podemos tocar es este que cuando Moisés fue mandado a Egipto para liberar al pueblo de Dios. Vamos a ver algunos textos desde el capítulo número 8. Cuando nosotros comenzamos a ver esta porción de cuando Dios se revela a Moisés, creo que comienza en el capítulo 4. Hablándonos de cómo es que Dios se revela a Moisés y le dice el plan que tenía y le dice a Moisés que lo quiere usar y Moisés le dice no, pero es que yo soy torpe para hablar y vemos todo esto que pasa que nos narra la escritura donde dice bueno, ahí tienes tu hermano te va a ayudar, yo voy a hablar por ustedes, tú Moisés vas a usar esa vara que tú tienes y le vas a hacer así, la vas a tirar, se va a convertir en una culebra, una víbora, no recuerdo cómo dice, y bueno, el chiste es que Dios comienza a hablar con Moisés. Llega el momento, por ejemplo, en el capítulo número 8, llega el momento donde comienzan las plagas. Pero cuando estamos en el versículo número 15, vemos cómo es que tenemos un texto aquí que nos dice, Éxodo capítulo 8, versículo 15.
¿Quién lo quiere leer? Bien. Un poquito antes nos están narrando que Dios le mandó una plaga al pueblo de Egipto. ¿Todo por qué? El faraón no quería escuchar, no quería dejar a su pueblo de Israel saliera de la esclavitud. ¿Qué es lo que hace? Comienza Dios a revelarse con poder, le comienza a mandar plagas. ¿De qué plaga estamos hablando ahí? Antes, la plaga de las ranas, ¿verdad? ¿Quién me quiere ayudar a leer esa porción de esa plaga? ¿Qué es lo que dice? Creo que comienza versículo 7 o versículo de la plaga de las ranas. Éxodo capítulo 8. Y eso ya fue cuando, pero antes, un poquito antes cuando las manda. El 5, a ver, ¿la puedes leer, Martita, desde el 5? Muy bien. Ajá, síguele. Ahora escucha qué es lo que viene y dice ahí, fíjate. Fíjate, murieron las ranas, ¿ok? ¿Por qué? Porque este Moisés oró a Dios, ¿va? Y luego, una vez de que mueren las ranas, fíjate qué es lo que hace el faraón. Hoy, bien. Versículo dice, versículo 15 dice, pero viendo el faraón que le habían dado reposo, o sea que ya no estaba la plaga de las ranas, ya él estaba descansando de todo lo que estaba pasando con estas plagas de las ranas, dice el texto, endureció su corazón. ¿Quién endureció su corazón? El faraón, ¿ok? Es bien importante que tú veas esto. El faraón endureció su corazón. Aquí no está diciendo que Dios le endureció el corazón. Aquí está diciendo que el faraón mismo endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Cuando nosotros vamos a versículo 32, vamos a ver otra vez cómo es que no porque fue Dios endureciéndole el corazón al faraón, sino porque el faraón mismo, él decidía endurecer su corazón. ¿A qué? A la revelación de Dios. Fíjate, Dios, así como se reveló, por ejemplo, al faraón, Dios no viene con plagas en nosotros, pero también se revela a nuestro corazón con la misma intención de que tú y yo le reconozcamos como el faraón le tenía que reconocer. Ahora, el faraón el faraón era una persona que tenía la oportunidad como para reconocer a Dios y poder haber sido salvo él. Pero él
decidió endurecer su corazón. ¿Okay? Fíjate, versículo 32, capítulo 8, libro Éxodo. Mas el faraón, otra vez, endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Otra vez, otra plaga, otra situación donde Dios se está revelando y el faraón opta por él mismo endurecer su corazón. Vamos al capítulo 9, versículo 34. Capítulo 9, versículo 34. Éxodo capítulo 9, versículo 34. Otra plaga. Dice así, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, es cuando le manda la plaga de esta de que caía hielo con fuego, ¿se acuerdan? Esa es esta plaga, ¿va? Está hablando de ahí. Fíjate, y viendo el faraón que la lluvia había cesado, el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron, ahora fíjate, su corazón, él y sus siervos. No nada más el faraón, sino que cada sirviente que tenía ahí en el palacio, decidieron ellos endurecer su corazón. Se volvieron tercos. Dice versículo 35, y el corazón del faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Entonces, en estos tres pasajes vemos cómo es que es el hombre el que decide endurecer el corazón. All right? Entonces, nosotros tenemos un papel bien importante cuando se trata de que Dios se quiere revelar a nosotros. Y nosotros endurecemos nuestro corazón, nosotros tomamos la decisión de abrir nuestro corazón a como Dios se quiere revelar. Lo trágico aquí es de que nosotros usualmente no vamos a responder bien cuando se trata de algo difícil para nosotros. No vamos a responder bien a la revelación de Dios a nuestras vidas cuando nos toca pasar una situación difícil, cuando nos toca pasar por algo que nos va a hacer sufrir, cuando nos va a tocar pasar por un momento donde vamos a pasar por carencia o por dificultad. Ahí es donde a nosotros, en nuestra humanidad, nos cuesta trabajo abrir nuestro corazón para que Dios se revele como lo está haciendo. Nosotros nos es más fácil cuando las cosas nos va bien. Por ejemplo, nos va a ser más fácil reconocer vamos a decir, a Dios, y de repente nos dicen, hey, ¿qué crees? Te sacaste un premio de $200,000. Hey, te ganaste esto. Hey, mira, cuando son cosas que nos hacen que nosotros tengamos, vamos a decir, consuelo o paz o gusto o alegría, nos es más fácil nosotros en nuestra humanidad abrir nuestro corazón a las cosas. Pero cuando se trata de que nosotros experimentemos, vamos a decir que tragedia o escasez o un momento difícil, es ahí cuando nos cuesta trabajo abrir nuestro corazón a las cosas que Dios quiere revelarse a nosotros. Bueno, leímos algunos textos donde el hombre decide endurecer su corazón. Ahora hay textos donde literalmente dice, y Dios le endureció el corazón al faraón. Entonces vamos a Éxodo capítulo 9, versículo 12. Estamos hablando de este pasaje donde Dios usa a Moisés para que rescate a su pueblo que estuvo esclavo por cerca de 400 años en Egipto. Y el faraón no los quiere dejar ir. Dios comienza a revelarse, comienza a revelar con poder, pero el faraón crece. Versículo 12 del capítulo 9 dice, pero Jehová endureció el corazón del faraón y no los oyó el faraón como Jehová le había dicho a Moisés. Un versículo donde dice que Dios le endureció el corazón al faraón, ¿ok? Éxodo capítulo 10, versículo 1, otra vez volvemos a encontrar que la palabra dice que Dios le endureció el corazón
al faraón. ¿Lo tenemos? Que dice: Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia del faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Es un pasaje que dice literalmente que Dios le endureció el corazón. ¿A quién? Al faraón. Ahí mismo en el versículo 20 del mismo capítulo 10, encontramos otro versículo donde dice que Dios le endureció el corazón al faraón. Dice así, Éxodo 10:20: pero Jehová endureció el corazón del faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. ¿A dónde? Salieran de Egipto, no los dejó ir. Entonces, cuando leemos estos pasajes, creemos que es Dios interviniendo en el corazón del faraón, para que el faraón simplemente diga no, no, no. Dios pudiera revelarse aún más cómo podía hacer todas estas plagas, las podía mandar de un abrir y cerrar de ojos, cosas que solamente lo podía lograr Dios, ¿va? Entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando, vamos a ver el orden de los acontecimientos. Entonces, hay muchas personas que cuando leen estos pasajes, lo primero que notan es de que el faraón endureció su corazón, que después también Dios endurece el corazón al faraón. Pero lo que estamos viendo en la palabra, cuando nosotros leemos desde el capítulo 4, creo que comienza a hablar acerca de este tema, acerca de cuando Dios se le revela a Moisés por ahí. No sé si es el 4, pero creo que comienza ahí en el 4. Vemos que el faraón se resiste a Dios. Leímos estos tres pasajes donde dice que el faraón decidió endurecer su corazón y no dejar salir al pueblo de Israel de la esclavitud, ¿verdad? Pues vemos cómo es que el faraón, aparte de resistirse a la revelación de Dios, el faraón endurece su corazón. Y lo que estamos viendo en otros versículos donde dice que Dios endurece el corazón del faraón, es que básicamente lo que está haciendo es Dios confirmando que el faraón tenía un corazón endurecido hacia Dios mismo. En pocas palabras, lo único que estaba haciendo Dios es confirmar que el faraón había tomado la decisión como hombre endurecerse a la revelación que estaba haciendo Dios hacia todos ellos. Y muchas veces esto es lo que pasa. Nosotros a veces también endurecemos nuestro corazón a la revelación de Dios. Por ejemplo, hay muchas veces que hay personas que están dentro, vamos a decir que de la iglesia cristiana, de la comunidad cristiana. Hay personas que, por ejemplo, saben que no tienen que andar en una relación, porque hay personas que están casadas por allá, por otros lados, o con un novio por aquí o una novia por aquí, donde dice es que, pues es que yo ya me enamoré, yo a esta persona la amo, pues mi cónyuge está por allá, ya no me llevaba bien, ya no nos hablábamos, ya lo que quieras decir. Sabe muy bien esta persona que lo que la palabra lo confronta es no estar haciendo estilo de vida. Y la palabra lo va a confrontar, la iglesia lo va a confrontar, el líder cristiano lo va a confrontar. Por todos lados Dios se va a revelar a esta persona. Pero ¿qué es lo que va a hacer esta persona? Esta persona decide muchas veces endurecer su corazón y no aceptar la revelación de Dios sobre lo que está viviendo esta persona. Muchas veces nosotros vivimos cosas así, que nosotros queremos, vamos a decir que saciar nuestra voluntad, nos cerramos a la revelación de Dios nosotros mismos. No es Dios endureciendo nuestro corazón para que nos vaya mal, somos nosotros. ¿Qué es lo que va a sufrir esta persona?
Vamos a decir que Pedrito tiene su esposa, vamos a decir que en Tangamanapio. Tiene ahí 5 niños, pero se vino a trabajar aquí a North Chicago. Y aquí en el trabajo conoció, vamos a decir que a Pedrita. Pues es una señora que vamos a decir que está soltera. Pedrito, como está solito aquí, la comienza a pretender. Pero él tiene allá su esposa y 5 niños. Viene a la iglesia y quiere obedecer a Dios. Piensa en una relación con esta persona. Que dice que, bueno, sí está casado, pero que pues ya cuando se vino para acá ya no tenía ninguna relación, ya no había ningún problema. Yo quiero preguntarte, ¿ustedes creen que Dios se va a revelar a esta persona y le va a hacer saber que está mal? Sí, va. Ahora, cuando la persona decide pretender a esta mujer, seguir ahí y iniciar una relación, ¿quién es el que está endureciendo su corazón aquí a lo que la palabra le dice, eso no puedes hacer? Hombre, muchas veces nosotros aquí estamos. Dios se revela, Dios va a obrar, Dios va ahí a tratar de decirle, hey, estás mal, eso no lo puede hacer, pero como uno decide endurecer su corazón, enfrenta las consecuencias. Entonces, ¿cómo comienzan las cosas? Comienza uno resistiendo a Dios, uno después de que resiste de lo que Dios nos habla y nos dice, uno endurece el corazón, uno cada vez se hace más insensible a las cosas de Dios y por más que haga Dios en nosotros para que nosotros enderecemos nuestro camino, nosotros más nos enfriamos porque hemos dejado endurecer nuestro corazón. Lo único que viene a hacer Dios es confirmar el corazón endurecido. Pero no es porque Dios permita que nuestro corazón se endurezca para ver hasta dónde yo caigo. Lo único que hace Dios es decir, como dice en Romanos, lo único que hace Dios es, bueno, nosotros ya decidimos que nuestro corazón se endureciera, entonces dale, mijito, hasta donde quieras caer. Y ahorita vamos a leer el pasaje de Romanos. Otro pasaje donde nos estaba explicando Leo también. O sea, Dios, una vez que ve que el corazón se ha endurecido, dice Dios, yo los voy a dejar. Entonces, el corazón sigue así. Entonces, esto enseña un principio importante para cada uno de nosotros. Cuando nosotros como creyentes o personas también resistimos repetidamente a la revelación de Dios o lo que Dios quiere hacer en nosotros, lo único que va a pasar es que Dios nada más va a confirmar de que nosotros habíamos tomado la decisión de dejar que nuestro corazón se endureciera. Lo único que Él va a hacer. Yo creo firmemente que cuando Dios trata de sacar a Israel de la esclavitud, yo creo firmemente que Dios también trató de revelarse a cualquiera que pudiera tener un corazón donde pudiera darse cuenta de que existe Dios. Yo no sé si tú has leído, pero ¿sabías tú que cuando salió el pueblo de Israel, no nada más salió el puro pueblo de Israel, también hubo algunos soldados egipcios, también hubo algunos habitantes egipcios que creyeron en el Dios de Israel, salieron de Egipto y fueron con el pueblo de Egipto. Y después se tuvieron que circuncidar ellos para tener la marca que requería el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Pero hubo pueblo de Egipto que también salió con Israel. Bueno, el propósito es que Dios quiere revelarse. Si nosotros tomamos la decisión de resistir la revelación, nuestro corazón se va a comenzar a endurecer. ¿Okay? Entonces, Éxodo 9:16 dice que Dios lo que quería, se lo dijo a Moisés, quería mostrar
en él, en Moisés, su poder. Dice ahí Éxodo 9:16, para mostrar en ti, Moisés, mi poder. ¿Y para qué lo quería mostrar su poder? Para que el propio pueblo, el pueblo de Israel, se diera cuenta quién tenían como Dios. Debido a que el faraón decidió cerrarse a la revelación de Dios, endurecer su corazón, Dios pudo revelarse a ellos con 10 plagas. Dios pudo hacer una liberación del pueblo de Israel sumamente sobrenatural. ¿Ok? Y también, gracias a eso, Dios pudo revelar su poder ahí mismo en Egipto. Entonces, es bien tremendo, es bien impactante todo esto que sucedió ahí. So, cuando nosotros leemos estos pasajes, cuando nosotros leemos este acontecimiento, nosotros nos damos cuenta de que Dios es un Dios soberano, de que la forma en cómo lo hizo, porque Él lo decidió así, y Él puede decidir como ese Dios soberano que es, revelarse hacia nosotros, de la forma que Él cree que va a ser lo más mejor para cada uno de nosotros. Por ejemplo, Dios ha ocupado el sufrimiento a veces de algunas personas para revelarse a estas personas y se entreguen su vida. Por ejemplo, hay testimonios de soldados que fueron capturados en la Segunda Guerra Mundial, donde fueron capturados, por ejemplo, por los nazis y fueron llevados a campos de concentración, y después de que los torturaron y después de que los tenían ahí encerrados, casi los mataban de pura hambre, en ese mismo encierro y esa misma necesidad de poder comer, ellos pudieron entregar sus vidas a Dios, creer a Dios. Y Dios se reveló a ellos de esa forma. Dios en su soberanía se revela a alguno de nosotros, por ejemplo, en la enfermedad. Alguno de nosotros se va a revelar, por ejemplo, cuando las cosas están bien mal en casita, cuando no hemos sabido, por ejemplo, cómo ser buenos cónyuges o buenos padres, y hasta que explotan las cosas en casa, Dios decide revelarse ahí. Nosotros o tomamos la decisión de decirle al Señor, necesito ayuda, o endurecer nuestro corazón como faraón. Pero siempre comienza con uno mismo, con uno mismo. Yo le puse así el título: ¿es el hombre o es Dios endureciendo el corazón? Cuando somos nosotros los que comenzamos, simplemente nada más lo que hace Dios es confirmar que nosotros o que la persona tiene un corazón endurecido. Porque acuérdate de que Dios no cambia. Dios el plan de Dios es revelarse a todos. El plan de Dios es salvar a todo el que le reconozca, ¿va? Entonces, a ver, les voy a preguntar esto. ¿Quién de ustedes creen que Judas fue creado para que fuera al infierno? ¿Quién de ustedes cree que Judas tenía la opción de arrepentirse cuando el Señor Jesucristo le dijo: ¿qué vas a hacer? Hazlo ya, y le ofreció el pan? Le estaba dando una oportunidad para arrepentirse, ¿va? Y para rechazar lo que Satanás ya le estaba sembrando, ya le había sembrado. Pero Dios quiere que estemos con Él, Dios quiere que nos salve. Entonces, una cosa es, Dios es soberano, nada ocurre fuera del control de Dios. Todo lo que pasa está dentro del control de Dios. Así nos esté yendo bien o nos esté yendo mal, está dentro del control de Dios. Si no, Él no fuera Dios. Y lo otro es de que nosotros somos los responsables de endurecer nuestro corazón o brindar nuestro corazón para que Dios obre a nosotros. El faraón tomó propia decisión, él tomó su propia voluntad de endurecer su corazón, por los pasajes que leímos. Entonces, que Dios no creó al faraón con un corazón malo, sino básicamente lo que estaba haciendo Dios en esos pasajes, cuando vemos que Dios ahí que le endureció su corazón, era Dios confirmando que el faraón tenía un corazón ya endurecido hacia la revelación que Dios estaba teniendo hacia él.
Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Romanos capítulo 1, 24. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta o un comentario? Y Romanos capítulo 1, versículo 24. Fíjate, Dios en este pasaje dice que Dios entregó a las personas a sus propios deseos pecaminosos. Cuando leemos este pasaje decimos, es que Dios los entregó, o sea, Dios los entregó, vamos a decir que al enemigo para que se hundieran más en el lodo, en el pecado. Pero era ya ahí Dios confirmando la maldad de estas personas que estaban negando a la revelación de Dios mismo. ¿Okay? ¿Quién me quiere ayudar a leerlo? Romanos 1:24. Concupiscencias, ¿ah? Bien. ¿Te das cuenta lo que dice? Fíjate que dice aquí. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia. O sea, cuando nosotros nos ponemos a leer, estamos viendo que Dios agarró, vamos a decir que agarró a una multitud de personas y estamos leyendo que Dios dijo, ahí está a la inmundicia, ahí te los echo, ahí te los pongo. Siendo Dios que los llevó a que se hundieran más en sus pecados. Pero no es porque Dios haya tomado la decisión de esas personas en aquel tiempo. Dios dijo, a estas las entrego a que se hundan más en su maldad. Lo que Dios lo único que estaba haciendo es confirmando el corazón realmente endurecido a la revelación de Dios. ¿Algún comentario que alguien quiera agregar? ¿O alguien que quiera opinar? Muy bien, muy bien. Eso es lo que estaba experimentando esa gente. Ellos ya estaban en el lodo, en el pantano. Y lo único que Dios dijo, pues denle chiquito, yo los entrego ahí a su maldad. Para Dios, vamos a decir que la forma en cómo nos puede, o vamos a decir que el peor castigo del hombre es Dios se aleje del hombre. El castigo que puede dar una persona. Dios se aleje de esa persona. Eso es lo que estaba haciendo Dios. Era tanta corrupción que Dios dijo, los dejo ahí a su suerte. ¿Va? Lo que menos queremos. Por eso es que es bien importante que cuando Dios se está revelando en nuestras vidas, nosotros tengamos un corazón abierto, humilde a la revelación de Dios. Ahora, como dije anteriormente, a veces nos va a costar trabajo aceptar la revelación de Dios, porque a veces Dios va a ocupar un momento en nuestras vidas. En momentos no lo queremos. Nosotros no queremos que Dios se revele en esos momentos, que no nos agradan esos momentos, que nos cuesta trabajo a darnos cuenta del momento que está obrando ahí. ¿Quieres decir algo, Silvia? Yo veo las cosas así. Silvia.
Dios conoce el corazón del faraón, conoce todo lo que está pasando en Egipto, porque cuando habla con Moisés, dice, quiero que vayas tú allá, todos los que querían tu muerte, creo, o tu vida, dice, daban que tú murieras o que te querían matar, han fallecido, ya perecieron, pasaron. Ahora yo quiero que tú regreses. Pero yo lo veo así, como Dios conocía al faraón, que iba a estar cerrado a la revelación, un Dios que él no había escuchado, que no conocía a sus dioses según, Dios en su deidad, en su soberanía, ocupa eso para que él mandara plagas, para que se diera cuenta de que Dios podía hacer cosas sobrenaturales que nadie más podía hacer, ¿va? Porque también nosotros nos ponemos a pensar esto. Dios tenía el poder como para agarrar, simplemente ponerle en el corazón y en la mente al faraón, mandar a Moisés y decirle, córreme a todos los israelitas. Hubiera puesto, por ejemplo, un sueño así donde hubiera quedado impactado, traumado quizás, al otro día se levanta y da la orden de que todo israelita se fuera de Egipto. Simplemente Israel hubiera sido libre de ahí, pero no hubieran conocido el poder. Ahora, todo esto pasa dentro de los planes de Dios. ¿Para qué? Nada más para que tu corazón sea impactado por Dios y para que tú digas, tengo un Dios que me puede dar, un Dios que quiere darme vida. Por eso lo hace nada. Todo lo que hace con nosotros hoy, 26, lo hace también nomás con el único propósito. ¿No crees que para que tengas tú un carrito o una casita, eso es lo de menos? Lo que Él quiere es quiere que tú reconozcas de que sin Él tú pereces. Quiere que Él reconozca que sin Él no tienes vida, no tienes eternidad. Lo único que Él quiere es voluntad. Lo va a hacer revelándose a cada uno de nosotros de una manera personal y distinta para que tú y yo, o digamos, que necesitamos, o digamos, mira, mi chequera, yo todavía estoy fuerte y sano, o mira, estoy bien bueno, yo estoy tarde. Todo eso es lo que tenemos cuidado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ocupar este pasaje el día de hoy como iglesia? Bueno, una de las cosas es no viendo esto como una historia que algo pasó hace miles de años, sino nosotros lo tenemos que ver como una advertencia hacia nuestro actual. Nosotros tenemos que tener cuidado con nuestro corazón en no se endurezca. ¿Cómo? Cuando Dios nos habla y nosotros no entendemos la voz. Escuchas por ahí una prédica y el Señor, pero como tú dices, todavía no he cambiado para no volver a hacer esto. Diciendo, pero el Señor te está hablando, te está revelando. Y si no lo hacemos, estamos ignorando la voz de Dios. ¿Eh? Está revelando. Cuando nos habla, hey, ¿cómo vas con esta área de juzgar? Bajita la mano por ahí, escuchamos un texto bíblico, o nos toca leer un pasaje donde nos diga, hey, guardar tu de que hables sin pensar, hey, haces para que el Señor obre en tu, andes juzgando, no andes, el Señor se revela así. Entonces, ¿cómo tenemos nosotros que ocupar estos textos? Como te digo, no como una historia que pasó hace 1000 años, bueno, ahí para que le cuente a mis nietecitos de cuando mandó Dios las 10 plagas a Egipto y tenga entretenido ahí al nietecito para que tú nos demos a nuestras vidas. Nosotros no tenemos ignorar la voz de Dios. Te das cuenta de que pasó las cosas. Llega Moisés y habla con el faraón. ¿Quién estaba hablando? Estaba hablando Dios al faraón. Era Moisés ahí, pero le dice Dios a Moisés, yo voy a hablar por ti. Dios hablando al faraón. El faraón no escuchó, el faraón resistió la corrección. Luego
Faraón simplemente iba dejando más y más abandonada la decisión de obedecer a Dios. ¿Hasta qué pasó? Hasta que Dios realmente lo hizo o lo puso contra el muro, en pocas palabras, cuando le mandó la última plaga, donde acabó con su primogénito o mayor. Okay. Hebreos capítulo 3, versículo 15 dice así: si oyeres hoy tu voz, no endurezcas vuestros corazones. Hebreos 3:15. Tú escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Con esto acabo. Un corazón, cualquiera de nosotros, que repetidamente deja de escuchar la voz de Dios, llega a un punto donde ya no responde a la voz de Dios. Donde el pasaje de Romanos puede llegar a cumplir. Donde Dios puede decir, este cuate o esta hermanita o esta hija mía, la voy a dejar que llegue hasta donde quiera llegar. Y eso es lo que menos tú y yo queremos. Es importante que cuando Dios habla a nuestra vida, vemos, mira, Dios va a hablar a nuestra vida, va a ser un área donde tú y yo batallamos. No va a hablar en una área donde, vamos a decir así, ya, área. Va a ser una área donde nos va a costar trabajo. Actualmente nos va a costar trabajo, pero ¿sabes qué? Más hermoso aquí es de que nos podemos acordar de, por ejemplo, de 1 de Juan 1:9. Perdóname otra vez. Áurame. Ayúdame a que esa área ha transformado. O sea, intercede tú ahora en lo sobrenatural, porque en lo humano no es lo más padre. ¿Okay? Entonces, Hebreos 3:15, si oyes la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Un corazón que resiste repetidamente puede llegar al punto donde ya no responde a la voz del Señor y no queremos tú o esto. ¿Qué nos enseña todo esto del faraón, esta historia? Que Dios va a acudir como acudió al faraón muchas veces. Nosotros como hombres decidimos cómo responder cada vez que se acerca a hablar con nosotros. ¿Te das cuenta que en alguna de las plagas el faraón decía, está bien, los voy a dejar de ir, los voy a dejar ir? Y al poco rato se volvía a arrepentir. ¿Te das cuenta? Así también a veces oramos. Sí, Señor, está bien, ya entendí. Gracias por no haberme permitido pasar por esta situación de la que me libraste. Mañana, no. La resistencia continua produce dureza espiritual. Vamos a ponernos de pie para orar. Entonces, en pocas palabras, ¿es el hombre o es Dios? Yo digo, el peligro es nosotros nos endurezcamos nuestro corazón primero.